Buenos días a todos. Esta es la primera clase de nuestra materia electiva, Arquitectura Mexicana Contemporánea, dictada desde el taller de Tedeschi de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta es la primera clase de una serie de 8 clases en donde vamos a ver en las 3 clases iniciales lo que sería una introducción al objeto de estudio de la electiva. Abarca también el mundo prehispánico, el mundo colonial, y luego la clase siguiente, la clase número 2 y número 3, están vinculadas a lo que sucedió a lo largo del siglo XX, con algunas posturas de determinados arquitectos, que sucedió también con la expansión de la Ciudad de México y el posterior desarrollo en los años 50. Para luego, a partir de la clase número 4, dedicarnos a ver los grupos de arquitectos, en donde hay 4 clases destinadas a distintos arquitectos que han tenido un papel preponderante en los últimos 50 años de la arquitectura mexicana. Y por último, la clase número 8 está destinada a una serie de conclusiones que nos interesa también remarcar. Y también relación a las dudas y cuestionamientos que puedan ir surgiendo a través de los distintos encuentros que vamos a tener en la materia electiva. Como ustedes saben, estamos en un proceso de dictado de manera virtual. Por lo tanto, nuestro taller está haciendo mucho esfuerzo para tratar de llevar adelante esta situación, y por eso es que vamos a disponer de este grupo de clases, todas editadas y subidas a nuestra plataforma de YouTube, que luego le vamos a dar específicamente la dirección de cada una de las clases para que ustedes puedan acceder. Entonces, la idea es que en esta primera clase vamos a conversar algunos elementos generales para luego entrar en el tema ya de lo que sucedió y de lo que nosotros queremos transmitirles en esta primera clase, que vemos el mundo prehispánico y el mundo colonial. Pero antes que eso, me gustaría comentarles cuál es el origen que tiene esta materia electiva, porque está dirigida básicamente con una finalidad que es muy importante, creo yo, y siempre la remarcamos, que es formar a los estudiantes de grado con miras a su formación de posgrado. Esto quiere decir que la producción del trabajo final que ustedes tienen que realizar está dirigido a la producción de un trabajo escrito, un ensayo escrito, en donde ustedes tienen que reflejar una búsqueda, una investigación determinada que va a ir guiada en función de los temas que a ustedes les interese desarrollar, y también a los temas que a la cátedra o a mí sea también de interés para el desarrollo de la electiva. Entonces, vamos a ver cuáles son esos lineamientos de ese trabajo final que ustedes deberán desarrollar. Como ustedes saben, nuestra materia electiva tiene también un desarrollo que es importante conocerlo. ¿Por qué es esta materia electiva y por qué arquitectura mexicana contemporánea? Simplemente es transmitir parte de la experiencia que yo hice en México, que fue una experiencia muy significativa para mi formación, tanto de alumno, podremos decir de escuela primaria, porque con mis padres vivimos un año en México, en la mediados de la década de los 60, y luego ya arquitecto, trabajando en el taller de proyectos en los años 90, perdón. Tuve la suerte de que llegara un arquitecto mexicano, que fue el maestro Alfonso Ramírez Ponce, quien con toda paciencia me dio todas las indicaciones para poder inscribir
poder inscribirme en el posgrado de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizar allí, entre los años 2000 y 2002, la maestría en diseño arquitectónico. A partir de allí se va generando también otra cadena de acontecimientos en el trabajo que particularmente realicé en un estudio de un arquitecto muy importante de México, en donde a lo largo de ese año y meses, trabajamos en distintos proyectos de mucha envergadura, y a partir de allí pude inscribirme en el programa del doctorado en arquitectura, que lo culminé en el año 2007. En el 2004 aproximadamente empecé a dictar esta materia electiva, siempre guiado con ese ánimo de tratar de tenerlo a México siempre presente, recorrer siempre a través del dictado de la materia sus rincones, sus ciudades, la obra de los distintos arquitectos, y a medida que iban surgiendo otros arquitectos, íbamos también incorporándolos como material de trabajo. Por lo tanto, el dictado de esta materia electiva tiene esa doble finalidad. La finalidad de formarlos a ustedes en una materia que le va a significar después, ojalá que puedan continuar con la formación de posgrado, que hoy en este mundo es esencial, es fundamental, alentarlos a la investigación en arquitectura para poder trasladar los problemas de los proyectos arquitectónicos y verlos con un sentido mucho más abarcativo, mucho más profundo. Y luego también que conozcan realidades que son diferentes a las de nuestro país, que están insertas en la problemática de nuestra América Latina, que tiene graves problemas, y que México hoy pasa también por una serie de situaciones políticas, sociales y económicas que hacen meritorio su análisis, su estudio. También está en esta imagen algunas de los carteles, de los pósters que usábamos nosotros para promocionar la materia electiva, que a lo largo de todos estos años, desde el 2004, 2003 al 2020, han pasado ya una buena cantidad de años, hemos ido editando varios CD y DVD que contienen, uno de ellos, la revista de Arquitectura México, que es una revista muy importante en donde ustedes podrían acceder a la producción de todos esos números. Lamentablemente no está disponible en este momento por las razones obvias de no funcionamiento de la biblioteca, pero vamos a ver de distribuir algún material entre los alumnos inscritos. Y además de eso, contamos con material de lectura y trabajos de alumnos que ya han cursado la materia electiva, que eso sí están digitalizados. No todo el material de lectura está digitalizado, pero los trabajos de los alumnos sí. Por lo tanto, ustedes van a disponer luego a través de Google Drive el envío para poder descargar todo ese material y que les sirva de consulta. Bueno, como decíamos, este dictado virtual del año 2020 tiene esos objetivos de capacitar a los alumnos en los procesos metodológicos de la investigación arquitectónica, tomando como ejemplos obras y el pensamiento de arquitectos mexicanos para mejorar la etapa analítica del proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto arquitectónico. Ese es uno de los objetivos. Los otros objetivos están enunciados, ustedes los van a encontrar en nuestra página de Facebook, que la pueden buscar como Electiva Arquitectura Mexicana, FAU-UNT, en donde donde está el programa de la materia con el desglose particular de los objetivos, de los contenidos, de las clases que van a ver y del material bibliográfico que pueden consultar. Por lo tanto, tienen que incorporarse a este grupo cerrado que está en Facebook y que se llama Electiva Arquitectura Mexicana FAU-UNT. Bueno, para la evaluación se tomará en cuenta también algo de lo que ya hemos mencionado: la participación e interés en las clases, la calidad y originalidad del ensayo, la redacción, ortografía y citas a pie de página, lo cual hace que ese tema sea sumamente importante, porque el trabajo de la escritura requiere de una técnica determinada que hay que empezar, que vamos a estudiar, la vamos a analizar y la vamos a practicar.
Por lo tanto, vamos a dar comienzo a esta primera clase, con el tema específico de esta primera clase, pero antes también quiero decirles que las clases van a ser los días miércoles de 19 a 20 y 30, y está prevista que sea el miércoles 30 de septiembre la primera clase. Vamos a pasar ahora a la primera imagen, que es lo que corresponde a el desarrollo del mundo prehispánico, y que, si bien no pertenece a nuestro programa de arquitectura contemporánea, pero es importante tener algunas referencias para que ustedes sepan el origen. ¿Cuál es el origen de la arquitectura mexicana en realidad? ¿En qué se asienta ese origen? ¿Y cuáles son los hitos que nosotros vamos a tomar como fundamento de ese pasado, que uno lo puede también visitar hasta el día de hoy? Y que es un pasado maravilloso, un pasado de una cultura riquísima, que ha poblado no tan solo la Ciudad de México, que ha poblado sino toda América Central. Se supone que la teoría de cómo se va poblando nuestra América proviene a través del Estrecho de Bering, que es una teoría que ustedes la deben conocer, pero que a partir de allí, 25.000, 30.000 años antes de Cristo, se cree que comienzan los primeros pobladores. Pero esa teoría además tiene otras teorías que van en la dirección de que no fue el único poblamiento a través del Estrecho de Bering, sino que hay estudios que demuestran que podrían haberse producido otros modos de ir poblando nuestra América, ¿no? De todas maneras, lo que ustedes están viendo en esta imagen es una reconstrucción de lo que era Tenochtitlan antes de la llegada del mundo español, antes de la llegada de Hernán Cortés. Ese valle, que hoy es el Valle de la Ciudad de México, la capital de México, la Ciudad de México, es un valle que era un gran lago, en donde esa imagen es la última de las culturas que se aposentan en esa zona. Tengan en cuenta que Tenochtitlan, que es la imagen de esa gran isla que ustedes están viendo ahí, con caminos que la unen a lo que sería la costa de ese gran lago. La Tenochtitlan nace aproximadamente en 1320. Y Cortés llega a las costas de Veracruz en 1519 para tomar Tenochtitlan en 1521 y terminar con el apogeo de las culturas prehispánicas, de las culturas indígenas, americanas en realidad. A partir de eso, a partir de ese momento, hay hacia atrás una riqueza muy importante, que es lo que nosotros vamos a ir mostrando. Este es el punto que señala ese punto de quiebre prácticamente de lo que era Tenochtitlan y luego en lo que se convierte la gran Tenochtitlan. Una ciudad religiosa, una ciudad en donde el sentido de la creencia estaba muy arraigado, la cantidad de dioses que tenían toda la cultura mexica, y el lugar, el emplazamiento, algo que va a ser permanente luego en el estudio del desarrollo de las distintas arquitecturas de México, ¿no? Pero ese valle, que está enmarcado por dos grandes volcanes, es un valle que está prácticamente en la zona central de México, a 2.300 metros de altura, y es un valle de tipo endorreico, es decir, que llegan las aguas de las altas cumbres, de las montañas laterales, y descargan sus aguas en ese gran valle, pero que no tiene salida. Por lo tanto, fue un ecosistema
de gran calidad ambiental. Esta es la cultura de Teotihuacán, una ciudad que hoy también se la puede visitar, situada a 80 kilómetros aproximadamente del DF, pero que cuando se asientan los aztecas, esta cultura ya había desaparecido. Esta cultura tiene su apogeo entre el 300 a.C. y el 700 después de Cristo. Es decir, que cuando es fundada la ciudad de Tenochtitlan, el desarrollo mexica azteca, ya la cultura teotihuacana había desaparecido. Tanto que se la descubre, entre comillas, se la redescubre prácticamente a comienzos del siglo XX y estaban prácticamente sepultadas como unas grandes lomadas, sepultadas de vegetación, y se las divisaba como unas grandes lomadas. Hoy es motivo de estudio permanente, de análisis, de investigaciones y un lugar mágico para conocer y apreciar. Pero no tan solo Teotihuacán. Acá quiero ir hacia atrás para mostrarles el desarrollo que ha tenido México con la diversidad de culturas. Hoy quiero también remarcar que México es un país en donde habitan distintas etnias y se cree que en total hay más de 50 lenguas que se hablan hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa riqueza cultural, esa riqueza indígena, es lo que permite entender la herencia de ese gran pasado, de esas grandes culturas que habitaron lo que es hoy México. Y entre esas culturas está, si nosotros vemos la periodización de esas culturas, le podemos llamar, a partir de la era cristiana, le podemos llamar la era preclásica, anterior a Cristo, aproximadamente 100 a.C., el periodo clásico, el periodo del nacimiento de Cristo, hasta el año 500 aproximadamente. Ese sería el periodo clásico, y el postclásico del año 500 de nuestra era hacia adelante. Por lo tanto, las últimas civilizaciones, las últimas culturas que se van a desarrollar hasta 1521, que es cuando cae el mundo prehispánico, son la cultura prácticamente la cultura azteca o la cultura mexica, que domina gran parte de la zona central del Valle de México. Y luego también otro que forma parte de ese mundo prehispánico es el mundo maya, que se desarrolla, como ustedes saben, hoy es una región, lo podemos llamar como la región maya, que toma varios países, toma Belice, toma Guatemala, toma México y también creo que parte de Honduras. Ese mundo maya, un mundo riquísimo, se desarrolla al sur de México, en lo que nosotros conocemos hoy como el estado de Mérida, como el estado de Chiapas, en donde hay muchísimas ciudades mayas que que podemos visitar y que nos han llegado a nuestro día con un pasado tremendamente rico. Por lo tanto, y luego está también la cultura del Monte Albán, que se desarrolla al oeste de México, que florece también entre el 500 a.C. y 1521, que está muy cercana, Monte Albán está muy cercana a la ciudad de Oaxaca, pero en general han tenido como elementos comunes, mucho más los desarrollados en la zona central de México, como la cultura de Monte Albán o la cultura mexica, que es el desarrollo de los tipos de pirámides adoradores del sol y de la luna, de los dioses,
y el mundo maya, que plantea también ciertas semejanzas, pero también diferencias notorias con el área central. Por lo tanto, ese mundo prehispánico, ustedes lo pueden ver en este gráfico, cómo se han ido dando las diferentes culturas en las distintas zonas del hoy México, de la zona norte, del occidente, el centro de México. Ahí aparece Tenochtitlan, la cultura mexica, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca. Ahí aparece la cultura mixteca y la zapoteca, que son dos culturas muy importantes también, que es lo que pertenece a Monte Albán. Por lo tanto, y luego también el mundo maya, ¿no es así? Que es lo que se desarrolla al sur del hoy México y también la zona de América Central. Por lo tanto, acuérdense de que la división política que hoy tienen nuestros países no obedece al desarrollo de lo que fueron estas culturas, ¿no? Por lo tanto, hay que mirarlo esto con una gran diversidad y diversidad de enfoques, incluso económico, social, religioso. Esta es la imagen que tenía la ciudad de Tenochtitlan entre el 1300 y 1521, con sus pirámides más importantes y los lugares de los aposentos de la clase gobernante, que obviamente estaba dirigida por ese gran poder religioso, dirigida por los principales guerreros, por la familia de los nobles y por los adoradores, en realidad, y los grandes sacerdotes que conducían de alguna manera las creencias de los pueblos, ¿no? Esa es la imagen que hoy la podemos encontrar, y lo que los primeros dibujantes que se encontraron con Tenochtitlan la dibujaron de esa forma, esa gran isla rodeada de agua, esa gran isla que permitió un gran desarrollo económico. Pero ¿por qué permitió ese gran desarrollo económico y por qué se ubicaron en ese lugar? Porque el centro de esa isla fue el obedecer a una gran creencia religiosa. Una creencia religiosa que surge de la narrativa mexica, el lugar donde la serpiente emplumada, ¿no? Se para sobre un nopal. Entonces ese es el lugar en donde los aztecas identifican ese espacio geográfico que les podría llegar a servir en el futuro para desarrollar su civilización. Pero a su vez, ese espacio geográfico les servía también de control militar y político a todos los pueblos que estaban alrededor de ese gran valle. Y no tan solo a los pueblos alrededor, sino a todo el centro del México actual. Por lo tanto, se convierten los aztecas en un gran imperio militar, en un gran imperio dominador de toda esa vasta región geográfica. Y esa va a ser su principal causa de la derrota cuando llega Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés, cuando llega en 1519, tiene la inteligencia para saber unir a todos los enemigos de los aztecas, que eran los mismos indígenas, algunos tlaxcaltecas y de otras etnias. Pero bueno, este es un tema que no lo vamos ahora a desarrollar, pero sí es importante conocer cómo fue esa imagen que tenía la vieja Tenochtitlan, que hoy la podemos encontrar en las chinampas de Xochimilco, que son, las chinampas es el sistema de utilización de los canales de agua y de la gran fertilidad que esos canales de agua producen en los terrenos aledaños, con un incremento notable de su productividad alimenticia. Por lo tanto, hay que entender que estas culturas pueden ir ganando importancia por el desarrollo
de la agricultura y por el desarrollo de los alimentos principales, que en este caso fueron el maíz. Entonces, ese sistema de cultivo desarrollado por los aztecas fue el sistema que les va a permitir ese gran crecimiento, ese gran control y ese gran poderío militar y comercial sobre todo. Para que se den una idea, hasta 1870 y pico había un canal de agua que unía el sur de la Ciudad de México con el centro histórico de la Ciudad de México. Es decir, que México fue una ciudad en el agua, prácticamente. Pero también se fueron dando otros hechos que ya van a señalar la introducción a la etapa siguiente, que es el pasado colonial. Y si ustedes ven en la imagen de la izquierda, ven una iglesia que está en la punta de una lomada, de un cerro, que es Cholula. Al fondo se ve el volcán, el Popocatépetl, y en realidad esa iglesia señala algo de lo que nosotros debemos entender cuando se produce la conquista de España, que es el cambio de creencia, que drásticamente se va a imponer sobre todo lo que fue ese mundo indígena. En la imagen de la derecha, la señalo acá con el cursor, la imagen de la derecha señala la iglesia que les mostrábamos acá, y que en realidad la base de esa gran montaña es una pirámide que es la mayor pirámide de América Latina en medidas. Es decir, que se superpone una creencia sobre la otra. Fue un proceso muy estratégico de control de una gran cantidad de gente, de una población en número de millones, y que había que cambiar absolutamente de creencia religiosa. Y eso es lo que lleva a provocar esta situación, que esto se da en Oaxaca, en la zona de Oaxaca, que es lo que se conoce como Mitla, que es la vieja pirámide oaxaqueña, o la vieja pirámide de la cultura de Mitla, con las mismas piedras el templo cristiano. Es decir, que se rompe el lugar sagrado para construir otro lugar sagrado diferente. En la vieja Tenochtitlan sufre a su vez otra imposición de otra cuadrícula, que es la cuadrícula ya española, la cuadrícula que mandan los agrimensores españoles y que la ordenan en función de esta cuadrícula que tiene hoy la Ciudad de México, en donde aparece la plaza, actual Zócalo, el Palacio Nacional, la iglesia catedral y los principales templos de la vieja Tenochtitlan, que fueron obviamente todos destruidos para construir los principales edificios en ese siglo XVI, a mediados del 1500. Esta es la imagen que hoy ustedes pueden, si caminan por el centro de la Ciudad de México, muy cerquita del Zócalo, a la vuelta de la catedral, van a encontrar los restos de las viejas pirámides de Tenochtitlan, que hoy se convierten en un paseo y en un museo. Esta parte de la Ciudad de México incluso fue rescatada en la década de los 60 porque estaba ya todo construido. Ese gran choque de cultura, porque fue un choque de cultura tremendo, va a provocar el decrecimiento y la muerte de millones de habitantes indígenas a partir de las nuevas enfermedades que se van a producir en el intercambio entre la cultura europea y la cultura americana. La etapa colonial, que va a durar de 1521 a 1820, la fecha de la independencia de México, va a generar
un control territorial muy fuerte y la aparición de tipos edificatorios muy interesantes. Esos tipos edificatorios básicamente fueron las obras de infraestructura para llevar agua a los distintos poblados mineros, porque el oro y la plata fueron la principal fuente de importancia que el Imperio Español extraía de México. Y a su vez México ocupaba un lugar muy importante en el recorrido entre España y el Asia. Por lo tanto, la vinculación comercial que existía entre Filipinas, México y España era muy importante y muy significativa desde el punto de vista económico. El otro elemento importante de tipo edificatorio van a ser los conventos religiosos, porque los conventos y las órdenes religiosas se van a convertir en lugares de protección y de explotación también de los indígenas, y además también van a crear una serie de puntos estratégicos dentro del territorio. El convento que ven a la izquierda está en Tepoztlán, al sur de la Ciudad de México, y es uno de lo que se llama hoy la ruta de los conventos, y que van a tener un análisis muy significativo y de mucho desarrollo para la arquitectura mexicana. La imagen de abajo es una escalera de uno de los tantos conventos en donde ustedes pueden ver incluso cómo se ilumina esa escalera y cómo se utilizaba la luz interior. En esos momentos no existía la luz eléctrica. Por lo tanto, esa perspectiva va a adquirir notable influencia en uno de los maestros más grandes de la arquitectura latinoamericana, que fue don Luis Barragán. Noten ese espacio y después lo vamos a comparar con su casa estudio y van a ver esa relación muy interesante entre ese pasado colonial y la arquitectura contemporánea de Barragán. El convento de Mani, en Yucatán, señala también una variante muy interesante de la arquitectura religiosa, porque los indígenas no podían entrar al interior de los espacios religiosos, porque ellos estaban habituados a las ceremonias religiosas al exterior. O sea, las pirámides eran donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían la muerte de las víctimas en honor a los dioses, para pedirle a los dioses por agua, por alimentos, y esa ceremonia transcurría en el exterior. Por lo tanto, las órdenes religiosas, en este caso, este convento creo que es franciscano, que está en Mani, al sur, en Yucatán, crean un gran atrio al exterior y desde ahí se oficiaba la misa. No se oficiaba la misa para los indígenas desde adentro del templo, porque estaba todo muy cuidadosamente planteado para no revolver esa historia de sacrificios humanos, ¿no? y generar también confusión en las creencias religiosas. Y las grandes obras de infraestructura, como los grandes acueductos, ¿no?, que son muy importantes. Hoy también en la ciudad de Querétaro hay un acueducto muy interesante que se van desarrollando en esta época. Y la mezcla de esas creencias y la mezcla de mano de obra. Esta es una famosa iglesia pequeña, la de Tonatzintla, cerca de la ciudad de Puebla, del siglo XVIII, en donde las órdenes religiosas van permitiendo la participación de los indígenas como maestros artesanos, con el decorado, con la influencia de las vestimentas, con la utilización de revestimientos particulares, lo cual le va a dar a la arquitectura típica religiosa una característica muy especial. Se va a producir una mezcla, se va a producir ahí una gran mixtura entre lo que dicen
los libros tratadísticos de la arquitectura religiosa con la incorporación paulatina del saber popular indígena. Este es uno de los grandes poblados que hoy está dentro del listado, que esto también es interesante remarcar, la gran cantidad de pueblos mágicos que hoy están en toda la zona de México, en el norte, en el sur, en la zona centro. Y este es Izamal, un pueblo maravilloso que está cerca de Chichén Itzá, en Mérida, pero que tiene la particularidad de que es un pueblo enclavado dentro de un centro ceremonial maya. Y este convento, que es el convento a su vez más grande de Sudamérica, San Antonio de Padua, era una vieja pirámide que no ha podido ser derruida. Por lo tanto, el convento, este nivel, el pueblo está allá abajo, y para acceder a la plaza del convento, al convento en sí, hay que subir por esta rampa, que es el único caso de un convento que para poder acceder se requiere de este tipo de resolución arquitectónica. En realidad son dos rampas. Y una vez que uno llega ahí, se llega a la planta noble de acceso a la iglesia principal y a las arcadas que rodean esa plaza, esa gran plaza. Este es otro caso. A medida que vayamos teniendo nuestras clases, yo les voy a ir mostrando otras imágenes de estos pueblos, como para que también vayan complementando, ya que en estas imágenes no podemos ver todos los pueblos que uno quisiera. Pero este es también otro ejemplo maravilloso de cómo Mezcaltitlán, un ejemplo de urbanismo sustentable, en una pequeña isla que está sobre el litoral del Pacífico, aparece ese tratamiento también en damero, pero también con un anillo que le va a dar una conformación muy interesante a ese pueblo. Luego está también Tlacotalpan, cerca de la ciudad de Veracruz, un pueblito maravilloso con unas arcadas impresionantes en donde uno puede transitar esa doble condición del mundo privado y del mundo público prácticamente. Uno camina por estas arcadas y ve y huele y siente el mundo privado de lo que sucede intramuros, ¿no? Todos estos pueblos han tenido una gran protección porque no han sabido, no han tenido el ansia de demoler una propiedad. Se han mantenido por generaciones y generaciones. Y hoy México tiene un capital de una gran riqueza turística con la visita de todos estos pueblos mineros, algunos. En este caso, estos son dos pueblos mineros que están muy cerca de Valle de Bravo. Uno es en realidad Valle de Bravo, que es el pueblito que está acá abajo, y el otro es Real de Arriba. Real de Arriba es un pueblo al que lo visité porque me causaba curiosidad su nombre, y prácticamente es un pueblo fantasma. Viven muy pocas familias porque fue una explotación minera, pero que está absolutamente muy bien mantenido, muy bien conservado, y que es un pie al pasado cuando uno visita este tipo de pueblos mágicos, que ustedes los pueden conocer a través de internet. Sería bueno visitar la página México Desconocido, en donde van a aparecer la cantidad de pueblos de ese pasado riquísimo colonial que tiene México. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. En la clase siguiente, la número 2, nos vamos a dedicar a ver qué es lo que va a suceder en el siglo XX, en las primeras décadas, y cuáles son las principales expansiones de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase.